Tras casi 2 años sin sentarse en un banquillo, la mente inquieta del técnico vasco Xabier Azkargorta lo anima a vivir nuevas experiencias. ¿Por qué no?, piensa mientras ve su película favorita, El cazador, de Akira Kurosawa, cuando de repente el teléfono comienza a sonar. No lo suelen molestar a estas horas, así que piensa en dejarlo pasar. Pero el timbre insiste, es molesto. Así que decide pausar la escena y contestar. Dígame. Desde el otro lado del Atlántico, Guido Loaiza, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, le propone la mayor aventura de su vida: hacerse cargo de la selección de Bolivia con efecto inmediato y con el objetivo de clasificarla para el Mundial de Estados Unidos 94. A Azkargorta le tiembla la voz. A él, que siempre había tenido facilidad de palabra. Se puede desear una aventura, pero cuando llega, las piernas tiemblan, la boca se seca y el vértigo invade los pensamientos. Hoy, en Café Karlovich, Azkargorta I de Bolivia. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, presidente del equipo, Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presidente, antes era capitán. Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Claro, estamos progresando, narrador, pluriempleado, ¿eh? Me vas a tener que pagar un aumento de sueldo porque no puede ser. Al final estoy haciendo de todo. Cuando cobre, entonces ya repartiremos dividendos, ¿no? Pues sí, aquí estamos de vuelta. Hemos tardado un pelín más, pero bueno, al final, como bien decimos, todavía no somos profesionales de esto y mandan nuestras vidas laborales y también familiares. Pero bueno, ya hemos sacado nuestro tiempecito y ya hemos vuelto. Además, hoy con un capítulo reincido en esto, pero es que es verdad, Marcos, yo creo que llevo un poquito de razón. Un capítulo muy especial, ¿no? Sí, un capítulo muy especial de nuestra sección Relatos Salvajes, que vamos a dedicar a un personaje que veremos que es muy interesante. Más allá de lo que podemos conocer todos ya sobre él, creo que hoy puede haber alguna cosita con la que sorprendamos a nuestros amigos y amigas. Así es que como dices, pues vamos con una nueva entrega, ¿no?, de estos relatos salvajes, y queríamos dedicárselo a un gran personaje del mundo del fútbol que tristemente pues, nos dejó en las últimas semanas. Hablamos del entrenador vasco Xabier Azkargorta, el bigotón, como ya hemos adelantado en nuestra introducción. Y dado que hablamos de una figura recientemente fallecida, podríamos haberos traído un episodio de la sección In Memoriam, pero venga, os vamos a revelar un poco los entresijos de nuestro programa. Resulta que cuando hicimos Tony y yo nuestra reunión semanal para planificar los temas a tratar, coincidimos en que había en la biografía de Azkargorta una historia tan interesante y tan potente que nuestro recuerdo tendría más fuerza si nos centrábamos en ella y dejábamos un poco de lado el resto de su vida, aunque como siempre hacemos, os daremos pinceladas de la misma para poner en contexto al personaje. Bueno, yo creo que te has venido muy arriba, ¿no?, con eso de reunión semanal. A ver si ahora alguien se cree que la hacemos y todo, ¿no? Que nos vemos ahí en un edificio, planta 5 del edificio, ¿no? No, nada más lejos de la realidad. Bueno, no le quites tampoco magia a la historia. Yo estoy también postulándome para ese aumento de sueldo. Yo creo que nos había quedado creíble y, bueno, parecíamos hasta profesionales. Pero sea como sea, vamos a contaros la historia de Xabier Azkargorta y antes de nada os haremos ver por qué era un personaje singular. Porque ya no solo su carrera de entrenador, como veremos, sino que también era una persona con muchas inquietudes fuera del fútbol. Hablamos de un guipuzcoano de Azpeitia que comenzó a jugar en el Lagún Orak de su pueblo hasta que llamó la atención del juvenil de la Real Sociedad. Y estando allí, dio la primera muestra de que lo suyo pues, no era precisamente ni el sedentarismo ni la apatía, porque en un movimiento cada vez menos común en los futbolistas, decidió irse a Bilbao para estudiar medicina. Pero allí, como le pasó a Javier Clemente
aunque en el caso de Azcargorta, siendo un jugador mucho más humilde, pues se lesionó la rodilla y sus sueños de convertirse en futbolista profesional se truncaron. Y aunque volvió para jugar en el equipo de su pueblo, pues esa rodilla ya no daba para más. Buena elección haber empezado medicina si finalmente el fútbol pues no iba a ser un medio para ganarse la vida. Pero es que resulta que sí lo fue, porque aunque Ascargorta acabó terminando la carrera de medicina, a pesar de las adversidades, se convirtió en una figura relevante en este deporte que amaba tanto. Tras empezar a entrenar en su querido Laguna Orac, se mudó a Cataluña para entrenar al Nàstic de Tarragona de segunda división y desde allí se ganó la oportunidad de entrenar en primera con el Español, que es de hecho el equipo de la liga con el que más lo identificamos. Llegó al banquillo de Sarriá, sí, esa catedral de la que hablamos no hace mucho, cuando estaba a punto de cumplir los 30 años, siendo el entrenador más joven entonces de la historia de Primera División y luciendo ya el famoso bigote que tanto lo caracterizó durante tantos años. La verdad, Marcos, que viendo las fotos de la época, pues parece un poco increíble, ¿no? Que se tratara de una persona tan joven, ¿no? Y que fue muy querido por los pericos. No en vano es a día de hoy el séptimo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club, con 132 partidos repartidos en 3 temporadas. Del Español pasó al Sevilla, de ahí al Valladolid y de ahí al Tenerife, sin que fueran etapas especialmente brillantes. En ese Tenerife, de hecho, era el entrenador del equipo cuando llegó a la isla Fernando Redondo, como ya os contamos en nuestro capítulo dedicado a aquella maravillosa jugada del centrocampista argentino en Old Trafford. Cuando en enero de 1991 fue destituido en el Tenerife con solo 38 años, pero convertido ya en un clásico de los banquillos españoles, nada parecía indicar que este técnico ya no iba a volver a entrenar en la Liga Española nunca más. Y es que a esta etapa le sucede un periodo oscuro de casi 2 años en el que no recibió ofertas interesantes. Y llegó diciembre de 1992, tras casi 2 años sin dirigir un partido, y Azcargorta recibió la llamada de la selección de Bolivia. Como os hemos contado, fue el elegido por Guido Loaiza, el presidente de la Federación Boliviana, para llevar su selección a cotas en las que nunca había estado. Resulta raro, en cierto modo, que una selección de otro continente pues, se fijara en un entrenador conocido localmente, pero sin un bagaje destacado a nivel internacional. Sobre todo en una época en la que todo lo que no era cercano era mucho más ajeno que en la actualidad. Se dice que la recomendación fue del presidente de Bolívar, de donde antes era directivo el propio Guido Loaiza. De Mario Mercado estamos hablando. Y esta teoría casa con el hecho de que Guido Loaiza hiciera la famosa llamada desde la sede del club boliviano. Pero aquí tenemos muchas interrogantes. ¿Por qué Mercado conocía a Azcargorta? Hay que seguir encajando las piezas del puzzle, Marco. Pues resulta que en 1992 el joven Marco Echeverri deslumbraba en Bolívar. Era un enganche, un 10, muy completo, con esa melenita suya rizada tan de los años 90. Lo apodaban el Diablo y Echeverri tenía calidad, tenía pase, tenía creatividad, tenía gol y claro, la liga local boliviana se le empezaba a quedar pequeña. Y su fama llegó a oídos de Pepe Carcelén, que era entonces secretario técnico del Albacete, un Pepe Carcelén al que probablemente muchos conozcáis por el hecho de ser el inseparable segundo entrenador de José Antonio Camacho. Sin dudarlo, Carcelén cogió un avión para verlo en directo y quedó tan asombrado con la calidad del jugador que se lanzó a por su fichaje. Para Echeverri, obviamente, era la gran oportunidad de dar el salto a Europa y la idea le entusiasmó. Así que solo faltaba convencer al club, que muchas veces es el paso más difícil. Finalmente, el acuerdo se cerró con una cesión de 1 año con opción de compra que pocos dudaban que se ejercería a final de temporada. Incluso se aseguraba que su etapa en el Albacete sería corta, ya que su proyección animaba a pensar que en pocos años estaría en un equipo europeo de más nivel. Nada más lejos de la realidad. El Diablo Echeverri pues nunca se asentó, no triunfó en el Albacete y la opción de compra pues ni siquiera se ejecutó. Pero su fichaje dejó una semilla que acabaría siendo muy relevante para la historia del fútbol de su país. Que lo iba a decir por aquel entonces. Y es que durante las gestiones que se realizaron para llevar a buen puerto este fichaje, pues Mercado, el presidente de Bolívar, pues estuvo en España. Y se dice que aprovechando los contactos que hacían, lo que se dice ese networking, estuvo preguntando por entrenadores interesantes. Y alguien le habló de un técnico de apellido vasco que estaba en el paro
y que sin duda sería el único loco en aceptar una oferta para ir a entrenar a Bolivia. No sabemos si lo apuntó en una libreta, si tenía buena memoria, pero el caso es que a su vuelta habló de él a Guido Loaiza, el presidente de la federación, y lo convenció de que tenía que ser su hombre. Estamos en noviembre de 1992. Desde la misma sede de Bolívar, Loaiza descolgó el teléfono y llamó a la clínica de Azcargorta, que venía de trabajar precisamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Este respondió a la llamada. Loaiza se presentó, le ofreció el cargo y le dijo que confiaba en él para clasificar a Bolivia para un mundial por primera vez en su historia. Al otro lado del Atlántico, pues Azcargorta titubeó. No aceptó de inmediato. Pidió tiempo para pensárselo y para aclarar sus ideas. Por cierto, que decía Azcargorta que su madre pensaba que este se iba a ir de misionero a Bolivia. Bueno, pues un poco se fue de misionero a Bolivia con lo que estaba planteándose aceptar. Porque Azcargorta reflexionó y la verdad, no tenía ofertas mejores, el gusanillo del banquillo le picaba cada vez más y al fin y al cabo Bolivia no tenía por qué ser una mala selección. Tampoco era una buena selección, tampoco hay que engañarse. Y menos en un momento en el que llevaban una racha pésima que se había llevado por delante a los dos seleccionadores anteriores, Ramiro Blacut y el interino Víctor Barrientos, que sin ni siquiera estrenarse en los 9 partidos que dirigieron entre ambos, fueron destituidos. En ese periodo disputaron la Copa América de 1991. En esa Copa América Bolivia quedó clasificada en 9ª posición en un torneo de 10 participantes, por lo cual difícil empeorar los resultados de la selección. Tampoco era Bolivia un país con buenas infraestructuras para el desarrollo de un proyecto futbolístico de primer nivel, y esto es verdad que para un entrenador tan meticuloso como el español suponía un importante hándicap. Pero dentro de lo que cabe, sabía que contaría con la confianza de la federación y debido a su conocimiento del fútbol internacional, sabía que estaba brotando también una buena generación de futbolistas jóvenes como el citado Echeverri, como Valdivieso, Juan Manuel Peña, Erwin Sánchez, todos ellos menos Valdivieso, campeones de América sub-16 en 1986, y por tanto Azcargorta vio que había cierto talento por explotar y que, ¿por qué no?, podría ser él el encargado de hacerlo. Tampoco, cierto es, estaba acostumbrado a dirigir planteles de estrellas y no le ha habido tan mal, porque ¿por qué no iban los bolivianos a poder dar guerra y convertirse en un equipo competitivo como lo había sido su Real Club Deportivo Español? Clasificarse para el Mundial, eso sí, pues eran palabras mayores. Es cierto que tampoco perdía nada por intentarlo. Siempre se llevaría consigo la experiencia de haber conocido otra cultura y al menos pues haberlo probado, ¿no? Así que no tardó en devolver la llamada, aceptaba el reto, porque lo que estamos catalogando ahora como experiencia iba a ser eso, un reto mayúsculo. Azcargorta se ponía al frente de una selección con poca tradición al más alto nivel, que contaba como mayores éxitos con el título del Campeonato Sudamericano en 1963, lo que sería la actual Copa América, y con 2 participaciones en los mundiales, los remotos Uruguay 1930 y Brasil 1950. Pero estos 3 éxitos, si lo queremos llamar así, contaban con un asterisco. El mayor triunfo, el sudamericano, disputado en la propia Bolivia, tuvo el importante lunar de no contar con los mejores jugadores de Brasil, Uruguay y Argentina, las 3 grandes potencias del continente. Estas 3 selecciones renunciaron a enviar a sus mejores jugadores como protesta a que la sede estuviera situada a más de 3.500 metros de altura. ¿Y los mundiales, pues, también tenían letra pequeña? Pues sí, la tenían. Os hemos dicho antes que Loaiza pidió a Azcargorta clasificar a Bolivia por primera vez. Pero ahora de repente no, decimos que ya había participado en 2. Aquí podéis estar diciendo, no, nos está estimando, Tony, Marcos. ¿Cómo puede ser eso? Como si estuviéramos en un examen tipo test, pues, ¿cuál es la reafirmación correcta? Pues eso de C. Ambas respuestas son correctas. ¿Por qué? Porque es cierto que habían participado en 2 mundiales, pero también lo es que ninguno de los 2 habían obtenido la clasificación en el campo. En el de 1930 fue invitado porque había que cubrir las bajas de la gran cantidad de selecciones europeas que habían renunciado. Y en el 50 sus rivales de la fase de clasificación se retiraron, así que entró por descarte. En ambos, como podemos imaginar, pues cayeron a las primeras de cambio. Azcargorta acabó aceptando y poco después de la llamada estaba volando camino de La Paz con su cuerpo técnico al completo, incluido su segundo entrenador, Antonio López, que acabaría siendo posteriormente su sucesor al frente de la selección, y aterrizaba en un país
en el que el fútbol es el deporte nacional, en una llegada que provocaba muchas dudas en una afición bastante desencantada y que deseaba con nostalgia la vuelta del argentino Jorge Javeguer, un técnico que en ese momento entrenaba en la Liga Ecuatoriana, que tras triunfar con el Bolívar había sido el seleccionador en el 89 y el 90 y había dejado a Bolivia a las puertas de la clasificación para el Mundial de Italia. Como podemos imaginar, con la situación actual de la selección, todo tiempo pasado fue mejor y Javeguer era el gran deseado. La prensa local no recibió precisamente con los brazos abiertos a Azcargorta. De hecho, soltaron algunas lindezas como la siguiente. Otro español que viene a llevarse la plata. No hay que olvidar que justo se cumplían 500 años de la llegada de Colón a América. Otro periodista, por ejemplo, lo tachó de ilustre desconocido. Tampoco provocó indiferencia en los medios de comunicación. Y esto no lo podemos tampoco considerar algo ofensivo. El rasgo más distintivo del nuevo seleccionador. El poblado bigote que lucía desde que era veinteañero. En un apodo no muy original tampoco. Comenzaron a llamarlo el bigotón. Y no cesaron los comentarios ácidos con su presentación, sino que lo estaban esperando. Como se pudo ver cuando en uno de sus primeros partidos cayó por 1-3 en casa y un periódico tituló un devastador: "Te la comiste, Vasco". Pero Azcargorta no sucumbió a las críticas. Es verdad que tampoco les dio la espalda, porque en una demostración de personalidad llegó a plantarles cara cuando a aquellos que lo acusaban de ser un ilustre desconocido, como comentaba, los respondió llamándolos ilustres ignorantes, por el hecho de no conocerlo. Su misión, más allá de marcar territorio y pedir respeto, era ante todo formar un equipo cuanto antes, ya que sabía que la paciencia de la federación, si bien era plena, no iba a ser infinita con este caldo de cultivo. La obsesión de Azcargorta nada más aterrizar fue formar un bloque al que convencer con ese mensaje que tanto calaba en los vestuarios que había dirigido. Ese mensaje claro de profesor. Lo primero sería conseguir que creyeran en ellos mismos y a partir de ahí al menos una mejoría con respecto a lo que se encontraba al llegar. Si bien no iba a poder medirse de tú a tú con los grandes del continente en calidad técnica, confiaba en que al menos podría tratar de conseguir una selección competitiva y correosa. Pensó que en un grupo de jugadores con poca confianza, con casi nula experiencia internacional a alto nivel y tácticamente muy desordenados, lo ideal era implantar un 5-4-1, que en ocasiones era un 5-3-2, para crecer a partir de la defensa y así ir ganando confianza y a la vez conseguir que los jugadores jóvenes de ataque quedaran más libres de tareas defensivas y pudieran dedicarse a brillar en ataque, algo que había fallado en la citada Copa América del 91, en la que solo consiguieron 2 goles en 4 partidos disputados y dieron una imagen bastante lamentable. Para darle forma a su idea, confió en una mezcla de jóvenes y veteranos y noveles. Dio continuidad al experimentado portero argentino nacionalizado boliviano Carlos Truco para brindar la portería y lo protegió con una defensa pegajosa en la que lideraban los veteranos Miguel Ángel Rimba y el capitán Carlos Borja y en la que comenzaba a asomar el joven defensa central Juan Manuel Peña, que dejaría años más tarde una buena huella en el Valladolid. Azcargorta quería que el balón circulara con fluidez y nombró como su extensión en el campo al veterano mediocentro Milton Melgar, un jugador de toque fácil y de mucha experiencia. Y dejó la fantasía y el gol a cargo de los chicos de la nueva hornada: Julio César Valdivieso, Platini Sánchez, el Diablo Echeverry. Ellos eran los que tenían que dar el salto de calidad al equipo. Ya tenéis una idea de cómo quería jugar el técnico vasco. Os hemos nombrado a algunos de los jugadores más importantes, pero resulta que el factor más desequilibrante aún no lo hemos nombrado. Y es que no era un jugador, sino, poniendo un poquito NBA, muy al estilo Denver Nuggets, era la altura. Azcargorta tenía que conseguir que los 3.500 metros a los que estaba situado el estadio Hernando Siles de La Paz lo convirtieran en un fortín inexpugnable. Para ello, tenía que transformar la teórica desventaja que suponía que la mayoría de sus futbolistas jugaran en una liga local poco competitiva en una ventaja debido a la aclimatación a la altura que esto les proporcionaba. Se convenció de que si era capaz de meter ritmo a los partidos, los rivales mucho menos adaptados a la altura que los bolivianos irían aflojando con el paso de los minutos y si esto pasaba, confiaba en amarrar muchos puntos en casa y probablemente no se meterían en el Mundial, pero dejarían de ser al menos la perita en dulce en la que se habían convertido. El primer reto al que se iba a enfrentar el nuevo proyecto de Azcargorta iba a ser la Copa América de 1993, que se iba a disputar en Ecuador.
el listón, como ya hemos comentado, pues está abajo, ¿no? Tras la del 91. Y tenía que ser la primera piedra de toque para la nueva idea. Para preparar el torneo, montó a los jugadores en un avión y los llevó rumbo al centro de alto rendimiento de Sant Cugat del Vallès, que conocía bien pues, de su estancia en Barcelona, ya que consideraba que en Bolivia pues, no tenían los medios que necesitaba. Allí el entrenador hizo un trabajo táctico y psicológico muy intensos, generó automatismos defensivos y convenció a los jugadores bolivianos de su idea de fútbol. Tras la concentración, consideraba satisfecho que ya estaban preparados para dar una muy buena imagen. No era sencillo porque Bolivia quedó enclavada en el grupo de la muerte con una selección de Colombia dirigida por Maturana, que en ese momento era considerada una de las mejores del mundo, y las dos que a la postre acabarían siendo las finalistas del torneo. La Argentina de Basile y la siempre competitiva selección mexicana dirigida por un clásico como Mejía Barón. De hecho, pues se fueron a las primeras de cambio. Pero la imagen de los bolivianos fue bastante buena, con una derrota por la mínima contra los argentinos por culpa de un solitario gol de Gabriel Omar Batistuta y 2 empates contra México y Colombia. Solo 2 goles recibidos y compitiendo por todos los partidos hasta el final. El plan de Azcargorta, poco a poco, es verdad, estaba viendo la luz. Y comenzó entonces la fase de clasificación para la CONMEBOL, que como todos sabemos es la Confederación Sudamericana de Fútbol. El formato era bastante extraño. 9 selecciones participantes situadas en 2 grupos, uno de 4 y otro de 5. Los integrantes de cada grupo se enfrentaban a ida y vuelta, pero la clasificación era común a ambos. Y se clasificaban los 3 primeros de manera automática. Es decir, no se enfrentaban todos contra todos como ocurre ahora. El sorteo había deparado que Bolivia quedara en el grupo B, que era el de 5 integrantes, junto con Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela. El debut de los bolivianos era fuera de casa, pero al menos el rival era una entonces floja selección de Venezuela. Fue un 18 de julio de 1993 y el partido no comenzó bien. Se adelantaron los venezolanos, pero Bolivia reaccionó y vaya si reaccionó. Acabó siendo un ciclón y metiendo nada menos que 7 goles, con sendos tripletes de Platini Sánchez y William Ramallo. Los siguientes 3 partidos iban a marcar el futuro de la selección de Azcargorta. Nada menos que 4 partidos consecutivos en el Hernando Siles de La Paz. Había que sacar 4 buenos resultados si querían aspirar a algo, porque la segunda vuelta pues, iba a ser durísima con los partidos en Brasil, Uruguay y Ecuador. El primero de los partidos en casa es probablemente el más recordado. Bolivia se enfrentaba el 25 de julio de 1993 a una potente selección de Brasil que llegaba a La Paz dispuesta a mantener una impresionante condición de 40 años invisto en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial y con una delantera formada por Bebeto y Romario que prometía ponérselo muy difícil a los bolivianos. Pero los brasileños no pudieron perforar el sistema defensivo boliviano y en el minuto 88, poco después de que Erwin Sánchez errara un penalti, sucedía esto. Jorginho entregó, colocó para Cafú, larga distancia, se aproxima al área grande, busca sus hombres de ataque y un toque en profundidad, triunfa saliendo Quintero, fundida para el Diablo Echeverri, 2 minutos y medio para buscar la victoria, reclama el jugador Álvaro Peña, Echeverri encarando solitariamente, se mete en el área grande, bailotea, le pone su rúbrica a la maniobra, sigue disputando, gana el fondo, centro por el área, ¡gol! A Tafarel y cruza la línea de sentencia. Cuando expiraba el partido, cuando parecía que la injusticia se plasmaba en el resultado, el Diablo Echeverri dice: presencia de goleador, y marca el tanto de la victoria. 43 minutos en el complemento, 88 en el partido. Marco Antonio Echeverri, autor de la conquista para quitarle el invicto a Brasil. Bolivia 1, Brasil 0 en eliminatorias mundialistas. Presencia de gol, eso tiene nombre de colonia, para estas navidades, Me imagino hay imagínate, ¿no? Hay Julián Álvarez, un Mbappé, cualquiera de esto ahí. Presencia de gol. Huele como ya. En este caso, otro crack, Marco Echeverri, que vemos que arranca desde su campo con potencia, acaba llegando a la línea de fondo y tras cuerpear con el defensa Valver, acaba sacando un centro de zurda que el portero Tafarel se cuela en su propia portería en una acción pues muy desafortunada.
Esto provoca, claro, el júbilo de los aficionados bolivianos, el júbilo de los jugadores, y poco después, con una Brasil volcada, Álvaro Peña marcaba el 2-0 definitivo que declaraba el optimismo nacional. Uno de los goles más importantes de la historia de la selección. El siguiente en pasar por el Armando Siles era todo un equipazo. La Uruguay de Francescoli, Fonseca y Rubén Sosa. Un trío de delanteros temibles que volverían a poner a prueba el bloque de Azcargorta. Pero de nuevo, en un estadio abarrotado con casi 50.000 espectadores, Bolivia iba a sorprender en la segunda parte con 3 goles entre el 72 y el 85 de Erwin Sánchez, Milton Melgar y Marco Echeverri, que dejaban el partido sentenciado y convirtieron el tanto de Francescoli en el descuento pues, en una mera anécdota. Y no es a ti, Tony, pero me parece evidente a mí la influencia de la altura de La Paz en estos resultados. Porque vemos a los bolivianos superando a sus rivales bien entradas las segundas partes y yo creo que eso no puede ser casualidad. El plan de Azcargorta estaba dando su fruto. La siguiente en pasar por el dentista del Armando Siles iba a ser la selección de Ecuador. Y de nuevo, victoria para los de Azcargorta por 1-0. Esta vez es verdad, gol en la primera parte del veterano ariete William Ramallo, que había debutado en la era Javeguer en la era anterior y que seguía siendo un jugador importante para el entrenador español. El cuarto partido, que inauguraba la segunda vuelta, era a priori el más sencillo. Venezuela era en ese momento la cenicienta del fútbol sudamericano y ya había sufrido la furia verde en el partido de ida. Así que Bolivia se mostraba confiada en alcanzar un histórico pleno de victorias. Y no decepcionó. Otros 7 le endosó la selección de Azcargorta a los venezolanos con dobletes de Milton Melgar, sorprendente goleador, estamos viendo en esta fase de clasificación, y de Marco Echeverri ante, podemos imaginar, el júbilo absoluto de los aficionados de Bolivia. Fíjate, hemos pasado ya de querer dejar de ser la perita en dulce a que esa clasificación para el Mundial ya no fuese un sueño. De hecho, se trataba de una posibilidad tremendamente real. Bolivia marchaba líder de la tabla clasificación con un inmaculado 10 de 10 a falta de los 3 partidos más difíciles y probablemente podrían permitirse perder en Brasil y en Uruguay. Y aún así mantenerse entre los 3 primeros lugares que daban la clasificación directa. El partido ante Brasil, disputado en Recife, pues supuso la primera derrota de los de Azcargorta. Y no fue una derrota cualquiera, sino un severísimo correctivo. 6-0, con 5 goles en la primera parte para sellar la venganza de la verde-amarela. En Montevideo compitieron, pero también cayeron derrotados, aunque esta vez por la mínima y manteniendo el honor, con un 2-1 para los uruguayos, que van a ser sus rivales por esa tercera plaza que iba a decidirse en la última jornada, disputada un 19 de septiembre de 1993. En ella, Bolivia dependía de sí misma. Si ganaba en Guayaquil, se metía en Estados Unidos 94. Pero si empataba, necesitaba que Uruguay no venciera en Río a unos brasileños que ya estaban clasificados. Se adelantaron con un gol de William Ramallo, pero Ecuador empató en la segunda parte y metió el miedo en el cuerpo a los bolivianos. Pero por suerte para ellos, Brasil cumplió, a pesar de no jugarse nada, y dio buena cuenta de los charrúas, venciéndolos por 2-0. Con estos resultados, Bolivia se metía en el Mundial, clasificándose por méritos propios por primera vez en toda su historia. Pues imagínate, Marcos, el país estalló de júbilo, como podemos imaginar, y el bigotón Azcargorta pasó de recibir cartas anónimas que lo amenazaban de muerte a convertirse en héroe nacional, hasta el punto de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada le entregó la máxima distinción del país, el Cóndor de los Andes, y se le ofreció un puesto de ministro del gobierno boliviano que el entrenador, pues, muy agradecido, eso sí, declinó. Tanto se alababa su figura que Azcargorta, siempre inteligente y con los pies en la tierra, tomó la decisión de marcharse, abrumado por ser considerado una especie de gurú que podía acabar con todos los males del país. Aunque no se lo contó a nadie, en su cabeza su etapa había terminado. Era el momento de dar un nuevo paso en su carrera. Pero antes dirigiría, por supuesto, a Bolivia en el Mundial, ese sueño imposible, en busca del cual había cogido un avión desde España. Una España que, oye, casualidades del destino, pues quedó emparejada con Bolivia en el grupo C de la fase de grupos, junto a Alemania, la vigente campeona, y una selección de Corea del Sur con la que, si todo transcurría con normalidad, se jugaría una tercera plaza que en algunos casos podría llevar a la siguiente ronda, ya que, según la estructura de clasificación del Mundial, los mejores terceros pasarían a las rondas eliminatorias. La andadura del equipo en el torneo no fue, sin embargo, muy exitosa.
resistieron como espartanos, hay que decirlo, en el partido inaugural contra Alemania, pero cayeron finalmente derrotados tras un pase desde el medio de Mataus que se comió el portero Carlos Truco, que salió a por uvas. Y para mayor desgracia, su estrella, el Diablo Echeverri, que había llegado tocado a la cita, por lo que no pudo jugar de inicio, salió como suplente para intentar empatar el partido, a la desesperada ya Severa Escargorta, casi incluso poniendo en riesgo la salud del jugador, pero fue expulsado por una acción ante Mataus a los 2 minutos y medio de haber saltado al campo. Para mí, la verdad, bastante severa esa expulsión, y lo fue todavía más porque fue sancionado con 2 partidos y se perdió el resto del torneo. No creo que haya habido una estrella de una selección mundialista con una participación tan sumamente desafortunada. En el segundo partido, los de Azcargorta empataron a 0 con Corea del Sur en un partido muy trabado y feo para el espectador, que pudieron ganar, pero en el que, pese a todo, lograron el hito de obtener su primer punto en la historia de los mundiales. Para cerrar el grupo C, pues Bolivia se medía contra España en el estadio Soldier Field de Chicago. España no jugó un buen partido, pero se adelantó por 2-0 con goles de Pep Guardiola, de penalti en la primera parte, y del colchonero José Luis Pérez Caminero en la segunda. Llegó entonces un momento imborrable. Un potente disparo de larga distancia de Elwin Platini Sánchez se coló en la portería española, marcando el único gol boliviano del torneo y el primero de Bolivia en mundiales desde 1950. España volvió a poner distancia, eso sí, con el segundo gol de Caminero, y el sueño de Bolivia pues acababa aquí. Que nos quiten lo bailado, declaró Escargorta tras la eliminación. Muy orgulloso de lo vivido y dando a sus jugadores el mérito que sin duda tenían. Tras el Mundial, con la sensación del deber cumplido, Azcargorta dejaba la selección. Lo sustituiría el que había sido su segundo, Antonio López, mientras que él se embarcaba en un nuevo reto, de volver a una selección chilena en horas bajas a la élite y clasificarla para el siguiente Mundial. Con Chile no le fue tan bien como sí le había ido con Bolivia, y acabó dejando el cargo en plena fase de clasificación. De ahí pasó a Japón, donde dirigió al Yokohama Marinos. Y tras ello tuvo un periplo largo sin entrenar, desde 1998 hasta 2005, año en el que fichó por el Chivas mexicano, al que tan solo dirigió en 14 partidos, para volver tras 7 años en blanco al país en el que más querido fue y que lo adoptó como un ciudadano ilustre, casándose con una mujer boliviana y estableciendo su residencia definitiva en Santa Cruz de la Sierra. Azcargorta dirigió nuevamente a la selección en 2012-2013 e incluso llevó al Club Bolívar hasta semifinales de la Copa Libertadores en 2014. Y en su querida Bolivia estaba cuando nos dejó el pasado 14 de noviembre víctima de una cruel enfermedad. Valga este capítulo como homenaje a un amante del fútbol, médico, políglota y cinéfilo que decidió ser valiente y escribir una de las páginas más inolvidables de la historia del fútbol. Desde aquí, desde Café Karlovich, decimos hasta siempre al gran Xavier Azcargorta. Se juega al fútbol como se vive, decía el bueno Xavier Azcargorta, y desde luego jugarlo, lo pudo jugar poco por esa lesión, pero sí que dejó su impronta de amante de este deporte. Desde luego, uno de los mejores embajadores que ha tenido nuestro país del fútbol, Marcos, ¿no crees? Sí, amante del deporte, amante de la vida y desde luego una rara avis, ¿no? En esos momentos en los que era muy raro ver un entrenador español fuera de nuestra liga, pero desde luego Azcargorta abrió camino de una manera brillantísima y desde luego se convirtió en un auténtico ídolo de todo un país y ganó un prestigio internacional enorme. Esa Azcargorta del 94 era toda una eminencia en el fútbol sudamericano y por ende en el fútbol mundial. Por cierto, desde aquí recomendar una grandísima entrevista de un gran amigo del canal como es Tony Padilla, que pudo hacer en su día en la revista Panenka, al bueno de Xavier Azcargorta en Bolivia. De hecho, fue donde le hizo esa entrevista. En el número para los más frikis, número 88 de la revista Panenka, esta de aquí que viene con el mapita de Anfield. Pues no tiene desperdicio ninguno. Recomendadas de Café Karlovich. Y Marcos Rojo, muchísimas gracias. Una semana más. Nada, Tony, un placer. La verdad es que ha sido un lujo poderos traer esta pequeña historia de un gran personaje como fue Azcargorta. Y bueno, ya
Estamos preparados para seguir trayéndoos historias que espero que también os gusten, que espero que también os interesen. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Y de pequeña historia, nada, gran aventura que fue, desde luego, esta clasificación de Bolivia. Que, por cierto, hilando con la actualidad, está muy cerquita de poder meterse, fíjate, tantos años después, de nuevo en una fase final. Les queda todavía esa eliminatoria intercontinental. Veremos qué sucede. Y seguiremos informando, que diría aquel. Y muchas gracias a todos vosotros, a los que estáis al otro lado. Ya sabéis que podéis apoyar el proyecto Café Karlovich, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, @cafekarlovich, en nuestra cuenta de Instagram, también igual, @Café Karlovich. Podéis seguiros en nuestra plataforma de YouTube, ya sabéis, seguir, comentarios, likes, toda difusión siempre se agradece. En nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, iVoox, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.